Bueno, muy bien, buenas noches para todos. Es una alegría, un gozo, privilegio, poder estar con ustedes y compartir la palabra del Señor en este día. Qué bien que nos hace adorar, qué bien que nos hace alabar, ¿verdad? Porque estamos haciendo aquello para lo cual fuimos creados, ¿verdad? Para adorarle, para alabarle, para tener comunión con Él, para disfrutar de su persona. Estamos haciendo, podríamos decir, justicia, justicia cósmica, porque estamos adorando al único que es digno de adorar, la criatura que adora al Creador, el salvado que adora al Salvador, ¿no? El siervo a su Señor. Qué bueno. Y nos hace bien. Pero ahora vamos a considerar la Escritura y lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Yo le voy a pedir a Joaco que ponga una imagen que va a aparecer ahí como introducción. Si la tenemos, Joaco, la hacemos aparecer. Es una pintura que yo no conocía, pero bueno, los que saben de pintura, entre los cuales no me cuento, quizá la conocen, ¿no? Es una pintura de Rembrandt, un pintor sumamente famoso, conocido, y que pintó muchas escenas bíblicas en sus obras. Capaz que alguno la vio alguna vez, yo no la había visto, pero me pareció muy interesante. Esta escena se llama Jeremías lamenta la destrucción de Jerusalén. Así se llama el cuadro de Rembrandt. Y tiene a Jeremías con lujo de detalles, inclusive vi una página que se acercaba en la pintura y estaba la cara dibujada con las arrugas, era una cosa impresionante, ¿no? El detalle de los reflejos, de los brillos que hace el pintor, sin duda un gran maestro, cuando pinta esto. Dicen los que saben de pintura, como les decía, que estos pintores cuando decidían pintar algo, primero hacían bocetos. Por ejemplo, si querían pintar alguna escena bíblica o algo que representara un personaje histórico, primero hacían varios bocetos de varios momentos de la vida de la persona, porque bueno, claro, pintar un lienzo ahora es mucho más fácil que antes. Antes era costoso, ¿verdad? No, era algo que no podía fallar, digamos, ¿no? Entonces hacían varios bocetos de la vida de la persona y elegían habitualmente la que más representaba a la persona, la que con una imagen, como con una foto, podía definir a la personalidad de ese personaje representado. Y no es casualidad que Rembrandt haya elegido esta escena, ¿no? Donde Jeremías, el profeta, lamenta la destrucción de la ciudad de Jerusalén y allá, muy difuminado en el fondo, se pueden ver algunas llamas de Jerusalén que está ardiendo. Y saben, Jeremías vivió en un tiempo muy complicado, en el reino de Judá. Cuando Jeremías vivió y tuvo muchos años y décadas de ministerio, predicó al pueblo y le habló acerca del arrepentimiento, de la necesidad de arrepentirse de sus pecados, de la idolatría y de todos los pecados que había allí en Judá. Y ellos persistieron en su pecado. Y terminarían así, siendo invadidos por Babilonia y destruido todo lo que tiene que ver con la ciudad, el templo, y llevado el pueblo cautivo. Ahora, Jeremías era un hombre sensible. Jeremías fue llamado el profeta llorón, tanto es así, ¿no? Porque él no predicaba acerca del pecado y de la necesidad de arrepentimiento como estando desde un pedestal y como que le pasaba todo por el costado, sino que por el contrario, él sufría el extravío de su pueblo, sufría el pecado de su pueblo y sabía de ese juicio inminente y eso le pesaba en el corazón, lo lamentaba. Y por eso que me pareció que esta imagen era realmente muy, muy impactante, ¿no? De lo que era y de lo que fue el ministerio de este profeta del Señor. Y les invito a abrir la Biblia en Jeremías capítulo 17, que es uno de esos capítulos que algunos versículos seguramente conocemos,
de este capítulo. Pero quizá no nos hemos detenido tantas veces a estudiarlo. Y vamos a estudiarlo no todo, sino hasta el versículo 14. Entonces vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 14. Y estas son palabras entonces inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo, dichas por el profeta Jeremías. Y dice así: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido en la tabla de su corazón, Jeremías capítulo 17, y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Es un capítulo muy intenso de la profecía de Jeremías. Los primeros 4 versículos nos hablan, si le fuéramos a poner un título, ya podemos sacar la imagen, Joaco, nos hablan de la gravedad, la severidad del pecado. La severidad del pecado. Esa palabra que al mundo no le gusta escuchar, ¿verdad? Capaz que hablan de errores, de equivocaciones, de traspiés, pero bueno, no le gusta, no, eso anticuado, ¿no? Pero bueno, Dios le llama al pecado pecado, y sería bueno que nosotros también. En un mundo corrupto y perverso en que vivimos, donde la maldad es la regla, aún los creyentes podemos llegar a olvidar que nuestro Dios es un Dios santo, que nuestro Dios es un Dios justo y que no tolera el pecado. ¿Saben? El pecado no es algo intrascendente, no es algo que, bueno, no pasa nada, ¿no? No es así, ¿no? Al contrario, toda la Biblia atestigua lo contrario, ¿no? La Biblia nos habla de aquel primer hombre, aquella primera mujer, en la creación Dios los crea, Dios los pone en aquel huerto que sojuzguen la tierra para que tengan comunión con Él, y ellos desobedecen. Y ese primer pecado de desobediencia, de comer un fruto que no debían comer, trajo una cascada interminable de pecados y de ruina para toda la humanidad y para la creación también. O sea que el pecado no es poca cosa. Ya desde el principio la Biblia nos lo deja claro. El segundo pecado registrado, digamos en forma separada, ya es un homicidio. Y uno dice, opa, el primer pecado, una desobediencia de comer un fruto, pero ya el segundo es un homicidio de un hermano contra un hermano. Es que ese es el efecto del pecado. El Señor Jesús dijo que cada palabra ociosa que los hombres habláremos, ¿no?,
De ella daremos cuenta en el día del juicio. Y uno dice, cada palabra, cada pensamiento, cada mala actitud. Quizá hemos tomado las cosas demasiado a la ligera, ¿verdad? El Salmo 133 dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y esta expresión del salmista es adecuada, ¿verdad? Porque está dando al pecado el peso que realmente tiene y a Dios, bueno, la justicia que Él tiene, ¿no? Y dice, si mirares a los pecados, ¿quién se va a poder mantener de pie? Si Dios decidiera eliminar hoy, ya en este momento, todo el pecado de la faz de la tierra, ninguno de nosotros, ni los de acá ni los de afuera, ninguno quedaríamos, ¿no? ¿Quién podría mantenerse? ¿Quién podrá justificarse ante el santo? Y Judá tenía pecado. Ahora, parecía que algunos, o la mayoría de las personas de Judá, no se daban cuenta de su pecado. Pero Dios, cuando lo miraba, dice acá, que estaba el pecado escrito con cincel de hierro, con punta de diamante en la tabla de su corazón. O sea que era algo indeleble, era algo que estaba allí marcado y que Dios no se olvidaba ni lo pasaba por alto. Fíjense lo que dice el capítulo anterior, el capítulo 16, versículo 10. Parece que ellos ni siquiera eran conscientes de esto. Dice, y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, dice Dios a Jeremías, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Ni siquiera se daban cuenta, ¿se dan cuenta? ¿No? Ni siquiera eran conscientes, ¿no? Y esto es propio de un corazón acostumbrado a hacer el mal, ¿no? Que está practicando el pecado todo el tiempo. Una conciencia, podríamos decir, cauterizada. Y nosotros, como seres humanos, tenemos esa tendencia a hacernos la trampa al solitario, ¿no? Y llegar a pensar de que, bueno, no es para tanto, ¿no? En realidad no es para tanto lo que yo he hecho, lo que tengo en mi corazón, en mi vida. Al final Dios me parece que va a ser la vista gorda allí, ¿no? Ahora a mí siempre me impactó el Salmo 50. El versículo 16 de ese Salmo dice así, ¿no? Dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace, y no haya quien os libre. Una advertencia muy dura, ¿verdad? Muy dura. ¿Pero qué está diciendo? A veces uno se puede confundir, ¿no? Esto sobre todo pensando en aquel que no conoce al Señor, ¿no? Y pensar que, bueno, como no pasa nada, como yo vivo así como a mí me parece y no pasa nada, Dios es como yo. Dios piensa lo que yo pienso acerca de estas cosas, ¿no? Entonces Dios dice, bueno, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto yo sería como tú, pero te reprenderé. No va a quedar así, dice Dios en su palabra. Es una advertencia, como decíamos, dura para todo aquel que sin conocer a Dios, sin considerar su justicia y su santidad, cree que el Señor es un bonachón distraído, que al final va a pasar todo por alto. ¡Qué error! No va a ser así. Dios no es así. Dios es el juez de toda la tierra, el juez justo. Él, bueno, tiene paciencia, pero su paciencia tiene un objetivo y es que guiarte al arrepentimiento. Y su paciencia también tiene un límite. Y el límite va a ser el que Él establezca. Lo que te está dando, si tú no conoces todavía al Señor, es una oportunidad de arrepentimiento. En Romanos capítulo 1 encontramos una descripción
también muy viva del apóstol Pablo acerca del estado de la humanidad. Y nos dice que como ellos, los hombres, los seres humanos, no aprobaron el tener en cuenta a Dios, Él los entregó a una mente reprobada, tienen el entendimiento entenebrecido. Bueno, ni siquiera saben por qué le pasa lo que les pasa. Y esto era lo que estaba viviendo Judá. Ni siquiera se daba cuenta, era consciente de su propio pecado. ¿Saben? Ser sensible al pecado en realidad es una señal de vida espiritual. No debemos pasar por alto el pecado, sino que debemos tratarlo. Y tratarlo como se debe. ¿Cómo se trata el pecado, dice la Escritura? Con arrepentimiento. Con arrepentimiento y viniendo a la única posible solución, que es la sangre de Cristo, la cual Él derramó en la cruz por nosotros, y ella puede limpiarnos de todos nuestros pecados. Y esto es la realidad tanto para el que no cree como para el que cree. Solamente la sangre de Cristo es la solución para nuestro pecado. Ahora ese versículo siguiente del capítulo 16, cuando dice, bueno, pero ¿qué maldad hicimos? ¿Qué hicimos? ¿No? ¿Yo? No sé, dicen acá, ¿no? Y dice el versículo 11, entonces le dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Y uno podría decir, bueno, pero esos fueron nuestros padres, ¿no? Dice, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. ¿Por qué aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí? Qué tremendo, ¿no? Parece que esto era algo que se transmitía de generación en generación, este pecado, ¿verdad? Pero con una característica, y era que la siguiente generación era peor que la anterior. Era peor que la anterior. Y ¿saben? Este patrón triste se repite a veces, o se puede repetir en nuestras vidas también. Hay veces que nosotros como padres podemos decir, bueno, no pasa nada, voy a transgredir un poquito este límite que Dios puso. No va a pasar nada, ¿no? Ahora, ¿saben? Cuando uno como padre toma esa decisión, nuestros hijos van a partir de ahí y van a ir mucho más allá. Y eso, lamentablemente, es algo que pasa. Y nosotros como padres debemos respetar los límites que Dios ha puesto. Hay un versículo bien interesante en Proverbios 22, 28 que dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Si hay un límite que Dios ha establecido, hay que respetarlo, porque está ahí para tu protección. Pero no solamente para tu protección, sino también para la de tus hijos y los hijos de tus hijos. No lo traspases por ti y por las generaciones que vienen. Ellos lo habían traspasado. Ahora, cuando uno no oye al Señor, dice, no oyéndome a mí, termina yéndose tras la imaginación de su malvado corazón. Tras la imaginación de lo que el ídolo que se inventa. Dice un pensador que se llama Chesterton, dice, cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree en cualquier cosa. Interesante también, ¿no? Dice, cuando se deja de creer en Dios no es que no se cree en nada, enseguida se cree en cualquier cosa. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Ellos habían dejado a Dios, lo habían dejado, no lo habían oído más, pero se habían hecho ídolos, ¿no? Dice el versículo 20 de ese capítulo 16, ¿hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Querido, cada vez que te imaginas a Dios, cada vez que te imaginas que Dios es de tal manera, y es tu imaginación, te estás inventando un ídolo. No es Dios así. Dios es como se revela en su palabra, ¿verdad? No podríamos conocerlo de ninguna manera, cómo es Dios, si no se hubiese revelado. Entonces, nuestra tarea no es inventarnos a Dios o inventarnos dioses, sino acercarnos a la Escritura, conocer al Dios vivo y verdadero. Ellos se habían inventado dioses. Ahora, ya que ha expuesto la gravedad, la severidad del pecado y que Dios lo veía allí escrito en sus corazones, ahora va a hablar de las consecuencias.
ahora hablar del castigo, de lo que les iba a pasar por esto que habían hecho, las consecuencias del pecado. El Señor lo iba a juzgar. Entonces dice acá, el capítulo 17, el versículo 3, todos tus tesoros entregaré. Y más adelante dice el versículo 4, perderás la heredad que yo te di. Y luego dice, te haré servir a tus enemigos. Y vamos a pensar en esas tres consecuencias que Dios le dice acá a su pueblo, el pueblo de Judá. Tus tesoros entregaré. Y eso podemos pensar en perder lo que uno tiene, ¿no? Y ahora vamos a concentrarnos en el creyente. ¿Qué pasa cuando el creyente peca y peca y peca y no se arrepiente y continúa en el pecado? Bueno, puede terminar experimentando esto que Dios dice acá, ¿no? Tus tesoros entregaré, perder lo que tenés. Perderemos las bendiciones espirituales que Dios nos había dado. Perderemos el gozo de la salvación si continuamos en el pecado. Perderemos la paz del Señor. Perderemos el gusto por las cosas de Dios, la seguridad. Todas aquellas cosas que acompañan a aquel que vive en Cristo, las perderemos por estar viviendo en el pecado. Eran grandes tesoros, los teníamos, no los valoramos, entonces los perderemos. Y eso será sin duda doloroso. Pero después le dice, perderás la heredad que yo te di. Y acá estaba hablando Dios de que iban a perder esa tierra prometida donde Dios los había introducido, que Dios se los había dado. Y bueno, iban a ser deportados, iban a ir llevados a una tierra extraña, iban a perder esa heredad. Gracias al Señor que nosotros no podemos perder la heredad en los cielos. Eso realmente es una bendición de la gracia, ¿no? Dice el apóstol Pedro que nuestra herencia está en los cielos y esa está reservada por el poder de Dios. Así que, bueno, amén, ¿no? Esa no se pierde. Pero lo que sí podemos perder son las bendiciones que estaban para nosotros en esta vida. Podríamos decir las bendiciones potenciales, las que Dios te quería dar, el plan que Dios tenía para vos, aún las recompensas que Dios te quería dar. Tenemos que valorar, como cantábamos, las preciosas promesas que Dios nos ha hecho para nosotros en esta vida, hermanos. Por supuesto que hay promesas hermosas para el siglo venidero, para la vida que viene, pero hay promesas del Señor para esta vida. ¿Y qué va a ser mejor para nosotros que vivir lo que Dios tiene para vos en esta vida? Las bendiciones que Él te quiere dar. Ahora, si uno vive en el pecado, eso que potencialmente podía recibir, no lo va a tener. Y después dice, te haré servir a tus enemigos. Una cosa que Dios no quería hacer con su pueblo, ¿verdad? Quería que su pueblo prevaleciera sobre sus enemigos. Pero ahí, bueno, por estar así, por estar en pecado y no arrepentirte, te haré servir a tus enemigos. Y esto nos habla de perder la victoria en la vida cristiana, ¿no? Perder nuestra libertad que tenemos en Cristo. Cuando un creyente vive en pecado, anda derrotado por la vida. Es susceptible al enemigo, al accionar del enemigo. ¿Recuerdan la triste historia de Sansón? Dios tenía para él un propósito y, bueno, y Dios lo quería utilizar, pero él vivió como a él le pareció, teniendo en cuenta sus pasiones, siguiendo, bueno, sus propios deseos. ¿Y dónde terminó? En manos del enemigo, siendo juguete del enemigo. Cuando uno vive en el pecado y no se da cuenta de lo que tiene, va a terminar perdiendo esa victoria en Cristo. Dice el Señor Jesús que aquel que hace pecado es esclavo del pecado. También dice la palabra que Dios nos ha librado del poder del pecado, pero si nosotros nos volvemos a poner en ese yugo, bueno, realmente no estamos entendiendo nada, ¿no? Esas eran las consecuencias que le esperaba a Judá. Quien se aparta así del Señor se expone, dice acá, el castigo, dice acá el furor. Fuego habéis encendido en mi furor, dice el Señor allí en ese versículo. Y nos hace acordar a un pasaje memorable de Hebreos capítulo 12, ¿no? Donde dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Mira lo que dice ese pasaje, Hebreos 12, 28. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud
y mientras mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La idea que remarca el escritor de Hebreos es la misma que está diciendo acá Jeremías, ¿no? Tenemos una salvación tan grande, son tan grandes las cosas que Dios ha hecho por nosotros y ha preparado para nosotros, que cómo la vamos a desperdiciar, cómo no la vamos a valorar. Antes bien tenemos que ser agradecidos, servirle de corazón, porque nuestro Dios es santo, no negocia con el pecado, es fuego consumidor. Y uno dice, qué tremenda estas palabras, ¿no? Bueno, pero es lo que dice la Escritura, hermanos. Nosotros no podemos jugar con el pecado, tenemos que estar bien lejos del pecado. Y como hemos de pecar, porque somos pecadores y no somos perfectos, solamente lo seremos cuando estemos en su presencia, abogado tenemos para con el Padre. Y siempre tenemos que tener esas cuentas cortas con el Señor. Pero no esta actitud de Judá, de pecado y contumaz, ¿no? Y no arrepentirse y persistir en el pecado. Ahora, la Escritura nos sigue hablando y nos habla de 3 actitudes que podemos tener equivocadas. 3 actitudes que tenía Judá y que podemos tener nosotros y que son equivocadas. Una de ellas es confiar en el hombre. Otra es confiar en uno mismo. Y la tercera es confiar en las riquezas. Dice el versículo 5, versículo también muy fuerte, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Saben, en algunos momentos Judá, el pueblo de Judá, sabiendo que Dios le estaba reprendiendo por medio del profeta, sabiendo la amenaza que se venía allí desde el norte, en lugar de arrepentirse y buscar a Dios, buscó ayuda en Egipto, buscó ayuda humana. No se arrepintió, sino que persistió en lo que estaba haciendo y buscó ayuda del hombre. Y eso también nos puede pasar a nosotros, hermanos. Ahora, es un grave error, ¿no? Es más, es algo que implica una maldición, dice acá, ¿no? Capaz que estamos pasando mal como creyentes a consecuencia de nuestro pecado. Y en lugar de arrepentirnos y de buscar a Dios, empezamos a buscar ayuda humana, ¿no? Y a refugiarnos en la ayuda humana, dejando al costado o atrás al Señor, ¿no? Inclusive a veces podemos hacerlo colocándonos como víctimas de la situación, ¿no? Y de pronto podemos confiar en médicos, en especialistas de salud mental, en políticos, en líderes humanos, aún en pastores, en amigos, en científicos, vaya a saber, ¿no? Y depositar nuestra confianza en personas, en seres humanos, quitándola de Dios. Y ahí hay una maldición para aquel que se aparta del Señor y confía en el hombre, es para ruina. Dice en Isaías 31:1, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Nuestro mundo es humanista, ¿no? Y el humanismo proclama que el hombre necesita solamente de sí mismo, ¿no? Que no necesita a Dios. Hay una frase que se ha sacado de contexto, que la dijo Artigas, que dice, nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Pero saben, Artigas no estaba hablando de Dios, estaba hablando de otras cosas, ¿no? De la necesidad de no aliarse con hacer malas alianzas, ¿no? Y de defender lo que consideraba como propio. No estaba hablando de esto para lo cual es usada esta frase. El humanismo ha dicho que Dios no es necesario, que el hombre solamente necesita del hombre. Pero el resultado está a la vista, ¿verdad? Una juventud que solamente piensa en la autosatisfacción, suicidios que van en aumento, violencia desenfrenada, una sociedad que cada vez tiene menos valores, que está totalmente desnorteada. ¿Por qué? Porque el hombre no puede sin Dios. No podemos. Debemos buscarle y apoyarnos en Él, confiar solo en Él. Confiar en el hombre es
un error. Pero hay otro error muy similar, ¿no? Y es confiar en uno mismo. La autosuficiencia. El decir, no, yo voy a seguir mi corazón, voy a seguir lo que me dicte el corazón, voy a confiar en mí. Hay una frase, dicho popular, que dice, el buey solo bien se lame, ¿no? Capaz que es real para los bueyes, pero no es para las personas esto. En realidad, seguir nuestro corazón es un muy mal consejo. Y hemos escuchado tantas veces eso, ¿no? La verdad está en ti, tú puedes, ¿no? Bueno, pero el profeta acá descorre un velo y nos muestra lo que realmente hay en nuestros corazones, en lo que hay en el corazón humano. Y dice el versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice el Señor. Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, ¿no? Podemos pensar, como decíamos, no pasa nada con el pecado. Podemos pensar, yo en realidad soy bueno, o soy bastante bueno, por lo menos soy más bueno que aquel, ¿no? Y nos engañamos a nosotros mismos. Creemos que vamos por buen camino, pero el corazón es un guía perverso que nos lleva a la destrucción. Dice la Escritura, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y eso es confiar en mí mismo, eso es confiar en mi propia capacidad, en mi propio corazón. Dice el Proverbio 28-26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será liberado. Y la sabiduría es la sabiduría de su palabra, de su espíritu. Pedro tuvo que reconocer y darse cuenta por un gran golpe que no bastaba con su corazón, que no bastaba con su fuerza interior, que no bastaba con la autoconfianza. Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Y qué le dijo el Señor? Antes que el gallo cante, 3 veces negarás que me conoces. Y eso pasó. El resto de la historia la conocemos, ¿no? Lloró amargamente, pero volvió al Señor. Y dijo, es verdad, no puedo confiar en mí mismo. Es un engaño confiar en uno mismo sin reconocer mi necesidad de Dios, mi dependencia de Dios. Y es un engaño que en realidad tiene patas cortas, no llegará muy lejos. Y después el versículo 11 nos habla de el tercer error que podemos hacer, ¿no? Dice, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días la dejará, y en sus postrimerías será insensato. Parece que había algunos de Judá que juntaban riquezas, ¿no? Y que pensaban que por esa riqueza, bueno, tenían alguna especie de protección cuando viniera el juicio de Dios. Pero era una insensatez, ¿no? Y nosotros también tenemos esa tendencia a pensar que por tener riquezas, por tener bienes materiales, por estar tranquilos en ese sentido, bueno, estamos bien, estamos tranquilos, estamos seguros, ¿no? Dice Proverbios 18:11, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación, ¿no? Pero es solamente imaginación. Cuando el Señor contó aquella parábola del rico insensato, dijo, un hombre que juntó y amontonó riquezas y llenó graneros y dijo, alma, come, bebe, reposa, regocíjate. Bueno, porque muchos bienes tienes acumulados para muchos años. Pero ¿cuál fue la respuesta? ¿Se acuerdan? Necio, esta noche te vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y el Señor dijo, así es el que hace para sí riquezas y no es rico para con Dios. Confiar en las riquezas es un obstáculo a la hora de conocer al Señor. Lo fue para el joven rico, ¿verdad? Se fue triste porque tenía muchas riquezas. Es un obstáculo. El que confía en sus riquezas, bueno, es difícil que confíe en el Salvador. Pero también para el creyente, confiar en las riquezas es lazo, dice 1 Timoteo 6, ¿no? El amor al dinero es raíz de muchos males en la vida. Y si no nos libramos de eso, también erraremos. Confiar en el hombre, confiar en mí mismo, mi corazón, confiar en las riquezas, no es la salida.
no va por ahí. No vamos a solucionar nada si agarramos por esos caminos. Entonces, el profeta compara a aquel que confía en el hombre con algo natural, que ellos conocían bien. A ver la foto si aparece, Joaco. Una triste comparación, ¿no? No sé si la conocían, eso es una retama. La retama del desierto. Y el profeta compara a aquel que confía en el hombre con una retama, la retama del desierto, ¿no? Un arbusto que crece en el desierto, que no tiene hojas, tiene ahí eso, no tiene frutos, no da frutos, crece allí en medio del desierto, sobrevive, podríamos decir, no tiene utilidad, es estéril. ¿Saben? Si yo dejo de confiar en el Señor, me voy a secar espiritualmente, ¿no? Si tú dejas de confiar en el Señor para confiar en las personas, en los seres humanos, ¿no? Vas a dejar de dar fruto. Vas a estar como la retama, sobreviviendo. Aún dice acá, no verá cuando viene el bien. Porque bueno, Dios le iba a hablar después de que había esperanza, de que iban a volver a su tierra, etcétera, ¿no? Pero cuando uno no dejó de confiar en el Señor, se pierde todo. Se pierde todo, ¿no? Aún las cosas buenas le serán ajenas, ¿no? Uno puede ver que sus hermanos están confiando en el Señor, están disfrutando de las bendiciones y uno está acá, bueno, y está por fuera. Será como un árbol seco, desolado. Es una imagen triste la de aquel que confía en el hombre. Pero esa imagen triste contrasta con la que sigue. Y ahora viene una gran bendición. Dice el versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Así como es maldito el varón que confía en el hombre, ahora dice y remarca, bendito el varón, y podemos poner la persona, ¿verdad?, que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y acá hay una bendición tremenda. El que confía en el Señor será bendito. No se trata solo, hermana, de creer, ¿no? Está bien, crees, está bien, pero no se trata solamente de creer, hay que confiar, ¿no? Depositar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Esa es la manera de vivir una vida que realmente dé fruto. Y ahí lo compara, y dice, lo compara con un árbol. A ver la siguiente, allí la última imagen. ¿Por qué? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja será verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿No? Este no es un arbusto, esto es un árbol. Es un árbol fuerte, frondoso. Está plantado junto a las aguas, junto a la corriente echa sus raíces. Tiene hojas, estará verde, da fruto. Aún en el año de sequía, dice acá, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Es un árbol, soporta la prueba, permanece estable, está firme. Qué hermosa promesa, ¿verdad? También nos recuerda que la sequía llega, pero si uno está allí, plantado junto a corrientes de agua, no se va a marchitar, no se va a secar. Y el agua viva, cantábamos hace un rato, es Jesucristo. Él es esa agua que corre, que fluye, que da vida, donde tenemos que estar bien arraigados. La clave de una vida de bendición, querido, es una vida arraigada en Jesucristo, de confianza en Dios. Una vida firme, una vida estable, como ese árbol, una vida fructífera, que soporta los vendavales, es una vida de confianza en el Señor. No se trata de mi capacidad, no se trata de cuántas personas me ayuden, cuánto brazo humano me ayude, no se trata de cuántas riquezas pueda tener, se trata de confiar en el Señor. Si confío en el Señor, si me apoyo en Él, Él no falla. Y aquí está la exhortación del profeta, ¿no? Confía en el Señor. No dejes
nunca de confiar en el Señor. Eso es lo que hace tu vida bendita. Hace una exclamación en el versículo 13, dice, oh Jehová, esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Así como le dijo el Señor Jesús a la samaritana, ¿no? Él te daría agua viva. Él es esa agua viva, el Señor Jesús. En Jeremías 2:13, también un pasaje muy conocido, Dios les recrimina que le habían dejado a él manantial de aguas vivas y habían cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Saben? Eso significa hacer cualquier otra cosa que no sea confiar en el Señor. Tratar de buscar y de saciarnos nuestra alma, nuestra vida, en cualquier otra cosa que no sea el Señor Jesucristo. Es una cisterna rota que no retiene agua. No hay otra agua viva, no hay otro mejor lugar para plantar nuestra vida. Y quizás acá hay algunos que están en este lugar o que nos están mirando, que están pensando, bueno, yo estoy mal. Yo la verdad que estoy en el pecado, estoy apartado del Señor. Nadie lo vio, nadie me ve, pero el Señor sí. Capaz que hay alguien que está diciendo, yo estoy acá en la iglesia, pero mi corazón está lejos. Bueno, si es así, la Escritura nos habla de una luz de esperanza. Hay esperanza. Y el último versículo dice así, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Si aún no conoces al Señor, el Señor puede salvarte de tu pecado, salvarte del juicio, salvarte del infierno, de la condenación. Él murió por ti, murió por tus pecados, pagó tu deuda y resucitó. Si confías en Él, si te arrepientes y confías en Él, serás salvo. Y aún a nosotros los que ya hemos creído en Él, a los que ya hemos confiado en Él, si estamos caminando lejos del Señor, el Señor puede sanar tu alma, puede quitar tu pecado, puede darte un corazón nuevo, puede perdonarte, puede restaurarte, puede hacerte fuerte otra vez, vigoroso, fructífero. Tan solo debes apartarte del pecado y venir a confiar solamente en Él. Porque el Señor ha provisto la solución para el pecado en la persona bendita del Señor Jesucristo. En aquel Señor Jesús, santo, justo, sin pecado, que fue y cargó con tus culpas. Ahora, el problema del pecado, que no es una cosa mínima, que está allí, puede ser quitado. Pero la única manera es si vienes a Cristo. Entonces, si estás en esa situación, si no estás en esa situación, gloria a Dios y mantente lejos de eso. Si estás en esa situación, vuélvete a Dios en genuino arrepentimiento y confía solo en la persona y la obra de Jesucristo. Él te sanará el alma, Él te salvará. Así que, queridos, no se trata solamente de creer en Dios, sino de confiar en Él. Podríamos decir, de arraigarte a Él. Y vamos a terminar leyendo un versículo en Colosenses 2, 6 y 7 que dice así. Para ser como ese árbol, ¿verdad? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Cómo recibiste al Señor Jesucristo? Fue por la fe, ¿verdad? Dice acá, de la manera que habéis recibido, andad en Él. Por la fe. Por fe andamos y no por vista. Confiamos en el Señor. Arraigados, como ese árbol que mete sus raíces cerca del agua que corre, y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Que esto sea una realidad en nuestra vida, que podamos echar raíces profundas en el Señor Jesucristo, porque eso nos va a dar vigor, vida, fortaleza, firmeza y fruto. Vamos a orar, ¿les parece?
Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por tu palabra. Quizá han habido un poco de ruido, de distracciones, pero Padre, sabemos que tu palabra hace la obra para la cual tú la envías, Señor. Quizá alguna persona que está aquí, que no te conoce, ha entendido la gravedad, la severidad de su pecado, que lo lleva a la condenación, que tú no haces la vista gorda, no lo vas a pasar por alto, pero también puede entender que tú has resuelto ese problema, porque el Señor Jesús vino a este mundo, cargó con su pecado y murió en la cruz y resucitó al tercer día. Padre, te pedimos por esa persona, para que pueda tener convicción de pecado, pero también que pueda entender tu amor, que pueda entender tu salvación y pueda venir a tus pies. Y quizá algún hermano o alguna hermana, Padre, esté con su corazón lejos de ti, como esa retama que está en sequedal. Padre, dale convicción también. Ayúdale, Padre, a que pueda venir a ti en genuino arrepentimiento, sabiendo que tú le esperas con los brazos abiertos, sabiendo, Padre, que tú le perdonas, le recibes otra vez y quieres hacerle crecer como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Padre, que podamos ser así, no como la retama tan triste, Padre, sino como esos árboles vigorosos, verdes, que dan fruto y mucho fruto, como dice tu palabra. Gracias, Padre, por esta tu palabra en nuestros corazones. En nombre de Cristo Jesús. Amén.